Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta iniciativa de talento joven en gastronomía. Mi nombre es Maya Echeverría, soy profesora de sala de aquí del Basque Culinary Center y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hablar con los jóvenes talentos de la gastronomía centrados especialmente en el ámbito de la sala. Es la quinta jornada que estamos de la que vamos a disfrutar en el día de hoy, en colaboración entre el Basque Culinary Center y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos. A través de esta iniciativa del talento joven en la gastronomía, lo que queremos intentar es dar visibilidad a aquellas personas dentro del ámbito de la misma que estén realizando proyectos los cuales sean característicos, sean diferentes y a través de los cuales podamos ofrecerles un espacio de reflexión y de compartir con todos vosotros lo que están haciendo y qué es lo que actualmente están haciendo nuestros jóvenes. Para ello, doy paso a Purificación González, subdirectora general de Promoción de los Alimentos de España. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien porque hay mucho ruido ambiente, porque estoy en el Salón Gourmet, pero pese a todo el jaleo que teníamos, no quería dejar de perderme esta cita tan importante para Alimentos de España, que es el estar con vosotros ya en la quinta jornada, ya va aumentando, de talento joven tan importante. Siempre lo digo, ¿no? ¿Qué es Alimentos de España y por qué queremos estar con vosotros? Alimentos de España es una marca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que lo que quiere poner es de relevancia el trabajo que realizan nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos dándole valor al producto que hacen. ¿Y quién lo hace mejor que nuestros cocineros, nuestra red gastronómica que hay en España? Y por eso es tan importante para nosotros el escaparate gastronómico para dar valor a los alimentos de España. Como sabéis, tenemos la campaña El país más rico del mundo, en el que tenemos como embajador al chef José Andrés. Son muchos los chefs muy importantes que ha habido para nosotros y que hay en España, pero también respetando ese diálogo intergeneracional y todo lo aprendido de ellos, indudablemente vosotros sois el futuro, el talento joven es el futuro y es el que va a marcar la gastronomía en los próximos años. Por lo tanto, queremos acompañaros ahora, que os sintáis acompañados y que el día de mañana penséis que Alimentos de España estuvo con vosotros alentándoos porque consideramos que es una parte muy importante del futuro. Por mi parte nada más, porque creo que el sonido no es 100% como el que os merecéis. Deciros que estamos en el Salón de Gourmet, que estamos en el pabellón número 8 de IFEMA, que el stand del mapa es una maravilla, que tenéis el túnel del vino, el túnel del aceite de oliva, un túnel de pescado. Y para mí sería un placer todos aquellos que tengáis ocasión de pasar aquí y necesitáis una acreditación, escribir, ahora lo voy a poner en el chat, escribir a sgpromoción@mapa.es e intentaremos atender todas vuestras necesidades. Y por mi parte nada más, que tengáis una jornada de lo más fructífera y venga, vamos todos para adelante a demostrar que efectivamente somos el país más rico del mundo. Un saludo a todos, ahora pongo la dirección por el chat, ¿vale? Gracias. Cuando llegué a Washington por primera vez, me preguntaron de dónde venía. Y yo les dije que del país más rico del mundo. Les conté que en mi país hay bosques minúsculos donde reside el secreto de nuestra longevidad y que tiene árboles donde nace oro, oro líquido, que hay llanuras extensas de colores rojos y vetas blancas, volcanes de los que emanan los mejores aromas del mundo, que hay lugares de extrañas rocas, esencia del Mediterráneo, y que hay millones de perlas que salen de la tierra, cuevas preciosas que se pueden comer con las manos. Les dije que los bancos más importantes, los más ricos, están en el mar y que en ellos hay criaturas marinas que son riquísimas. Les conté todo eso y desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Muchísimas gracias, Purificación. Y después de este vídeo de Alimentos de España, vamos a dar paso a las que van a conformar conmigo este panel del día de hoy. Van a ser 3 mujeres, casualidad, 3 jóvenes talentos, las cuales las 3 han sido parte de esos 100 jóvenes talentos que se desarrolló por parte de Basque Culinary Center del 2019. Y para empezar, vamos a empezar con Claudia Ferreres, ¿vale? Bienvenida, Claudia. Entonces, de Claudia voy a contar una pincelada y que sea ella la que termine de deciros qué es lo que está haciendo actualmente y cómo está en el lugar en el que está ahora, ¿no? Entonces, Claudia realmente estaba estudiando Relaciones Públicas y Publicidad y llegó un día en el cual se enamoró un poco de lo que es este apasionante mundo de la gastronomía. Exacto, no lo podría decir mejor. Lo mío fue un flechazo un poco inesperado. A los 18 años, de hecho, antes de empezar la carrera, me mudé a Londres y fue allí donde empecé a trabajar en restaurantes y me enamoró. Y finalmente, después de concluir mis estudios, sabía que lo mío era poder estar en la sala y tratar con la gente. Entonces, volví a Barcelona después de mi pequeña etapa en Londres, tuve la suerte de trabajar en el Barri, el proyecto de Albert Adrià. En él estuve 7 años. Finalmente, en 2018 me volví a mudar a Londres y allí trabajé con el proyecto de Cakes and Bubbles, que es la pastelería increíble que abrió en Café Royal, en Piccadilly, y luego empecé a trabajar con el equipo de Make It Nice, que es el mismo equipo que tiene Eleven Madison Park en Londres, en Nueva York. Ahí estuve 2 años, de hecho desde la apertura hasta hace nada, y ahora desde hace realmente 2 meses y medio estoy trabajando en el restaurante Lenda Rosa de Connaught, que es un restaurante 3 estrellas que desde enero, o sea que estoy disfrutando un montón de poder trabajar en mi posición de Guest Relations Manager, que es un poco especial de tener este rol en la sala, pero muy, muy entretenido, y aquí estoy. Sí, a lo largo de la jornada iremos, digamos, desarticulando un poco cuáles son los roles que actualmente podemos tener dentro del mundo de la sala, que va mucho más de lo que es un camarero, ¿no? Por otro lado, tenemos también a Esther Merino, de acuerdo, que ella también es egresada del Basque Culinary Center, de la 4ª promoción, y tras realizar un TFG relacionando un poco lo que es la antropología con la sala, pues digamos que se ha comido el mundo. Sí, bueno, un poquito la verdad que esa parte multidisciplinar que nos da el Basque Culinary Center me hizo enamorarme en este caso de la antropología y de descubrir una disciplina nueva que volqué en la sala en este caso y bueno, luego poco a poco ir desarrollando cosas alrededor de este concepto y sobre todo ahora más enfocadas en lo que es el mundo de las bebidas, sobre todo en el mundo de los espirituosos, un poco intentando usar la nueva maquinaria y el nuevo equipamiento que tenemos ahora a nuestra disposición, intentando crear nuevas categorías y nuevos perfiles de sabor, ampliando un poquito ese abanico que normalmente quizás ha estado un poco estancado al principio, pues intentando usándolo un poco más. Ahora mismo en Copenhague, la verdad, contenta después de haber estado con el grupo de Noma en diferentes restaurantes y ahora desde hace, también pasa como Claudia, desde hace 3 meses pues en este nuevo puesto en el restaurante Alchemist de Copenhague también y nada, muy muy contenta también disfrutando muchísimo de todo lo nuevo que está pasando. Y por último, nos van a disculpar los asistentes, pero tenemos a la pobre Ana Botella, que le ha salido un imprevisto y la tenemos puesta en un tren, pero que, al igual que Purificación, no ha querido faltar digamos, a esta cita. Entonces, Ana, digamos que es la 3ª generación de Casa Marcos, que ella define como una casa humilde y tradicional, y cuando en un principio, como muchos como se suele decir, de los que tenemos padres que han tenido un establecimiento, al principio renegamos de ello, de repente llega un momento en el cual entendemos que lo que están haciendo nuestros padres y realmente nos enamora, ¿no, Ana? Bueno, como bien dices, antes que todo, disculparme por este imprevisto, más que nada por la conexión. Escucharos os escucho bien y espero que vosotros a mí también, pero más que nada pues, por la conexión. Bien, como bien dices, sí, soy de familia hostelera, desde bien pequeñita, soy la 3ª generación y bueno, al haberlo sufrido siempre en casa, pues como que no era mi ilusión dedicarme a esto, ¿no? Sufrí las horas largas que se echaban en aquel entonces, que los padres no volvían en ningún momento. Entonces,
nunca quise dedicarme a esto al 100%. Lo descubrí cuando me fui fuera, al extranjero, a descubrirme y me di cuenta de que realmente lo que me gustaba hacer era lo que había hecho siempre, la sala. Estar en contacto directo con la gente, gestionar equipos, es algo que me apasiona. Y bueno, pues a empezar a tocarlo, me di cuenta de que quería hacerlo muy bien, hacerlo bien. Y entonces volví a estudiar, me formé en el CET de Alicante y decidí seguir viajando. En ese momento habría Londres, habría David Muñoz en Londres y decidí formar parte de ese maravilloso proyecto del que aprendí tantísimo. Y bueno, estuve allí un par de años y luego volví a España. Relativamente corto la pasada por España porque decidimos mi pareja y yo irnos al sudeste asiático, donde estuvimos un par de meses aprendiendo de la gastronomía un poco y su forma también de dar de la hospitalidad. Y ya echando de menos la terreta me volví a Valencia, está muy cerca de mi casa, y allí entré en el mundo de Quique da Costa y estoy encantadísima formando parte del equipo del Poblet, donde ahora mismo ejerzo como jefa de sala y estoy súper feliz y nada, pues contaré. Pero bueno, la primera pregunta, vamos a arrancar con Ana, ¿vale? Aprovechando que tenemos ahora un poco bien la conexión, Ana. La pregunta va a ser para las tres, pero arrancamos un poco con la respuesta de Ana, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de alimentos de España, estamos poniendo en valor, digamos, que al final nosotros como mensajeros, digamos, que estamos en el mundo de la sala, nosotros tenemos un papel crucial a la hora realmente de transmitir al cliente todo ese trabajo, ¿no?, que tienen nuestros agricultores o que tienen nuestros diferentes proveedores en el mundo de la cocina. Entonces, al final es cómo conseguimos nosotros transmitir toda esa información al cliente. Bueno, disponemos de muchas herramientas. Por supuesto, la primera somos nosotros mismos. Es muy importante conocer los productos que llevamos en nuestras manos y que ofrecemos al cliente y así transmitirlo, porque es un trabajo es un gran trabajo desde que nace el producto, todo su desarrollo hasta que se sirve en la mesa. Entonces tenemos que ser, pues obviamente, el interlocutor y la persona que lo explique como debe de ser. También hay muchísimas herramientas como pueden ser las redes sociales, también nos podemos implicar a los productores y podemos implicar a nuestro producto directamente y podemos publicitarlo y dando visibilidad. Y yo creo que esas dos herramientas son básicas. No sé, Claudia, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de estar en un país extranjero y tener como una despensa tan amplia, ¿no?, como tenemos nosotros aquí en España? ¿Cómo lo vivís desde ahí, desde Londres? No, por supuesto. Además, en Londres tenemos la suerte de que tenemos muchos restaurantes, pero también como materia prima está muy limitado, ¿no? Dependemos mucho de Francia, de España, de Italia y por lo tanto el poder transmitir también pues el terroir, ¿no?, de dónde te vienen determinados productos. Estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Ana. Y el matiz lo único es que también es algo que intentamos inculcar al equipo, es de tener esa sensibilidad también cuando explicas algo, ¿no?, al comensal. Es decir, al final no quieres educar a alguien, evidentemente tienes que saber poder leer qué es la situación que tienes delante y poder explicar de una manera muy sutil, pero también que el cliente no se sienta que se le está dando una clase magistral, ¿no? Y que a lo mejor diga, ostras, es que no sé este vino, no sé nada de este vino y me siento un poco mal. Entonces, tener esa delicadeza de poder traducir cómo lo pones en palabras para gente pues, que a lo mejor no es del sector y le puedes aplicar toda la magia que hay cuando hablas de vino, cuando hablas de productos, de producto del mar y demás. Y evidentemente también mucha formación al equipo, ¿no? Tenemos la suerte ahora, incluso con Zoom, hemos aprendido durante esta pandemia de poder involucrar proveedores que pudieran hablar con el equipo, que te explican realmente la magia pues, de la mantequilla, cómo se hace, ¿no? Porque al final estamos acostumbrados a que las cosas nos aparecen en el supermercado, pero no nos preguntamos exactamente qué tanto trabajo hay detrás y toda pues, la historia, ¿no?, de cómo llegaron a ese producto y qué es el diferencial que tiene. Yo creo que Esther también tiene historias bonitas también de haber visitado diferentes productores, ¿no? Y al final es cómo
¿Cómo ve, digamos, el mercado nórdico? ¿Cómo ve también esa parte de, ya tienen su propia despensa, pero dentro, ¿cómo ven ellos la despensa de España? Aquí la verdad que se aprecia muchísimo el producto de España. De hecho, yo estoy sorprendida porque no solo a los productos más conocidos o que internacionalmente tienen mejor posicionamiento, sino, por ejemplo, el tema de todo el marisco, seafood, pescado, se aprecia muchísimo, sobre todo también calidad-precio, la honestidad que tenemos en España en cuanto a los precios, en cuanto a la calidad. Que no se encuentra en todos los países y lamentablemente muchas veces nos tenemos que ir fuera para apreciar y darnos cuenta de esto, de wow, es que mi tierra es increíble y tenemos un producto increíble. Y así, en ese sentido, en cuanto a los productos en Dinamarca, eso. Y luego totalmente de acuerdo con mis compañeras, con Claudia y con Ana, que al final... primero la formación, estar preparados desde la sala para conocer todo punto por punto, porque es nuestro trabajo y es nuestra responsabilidad. Y es lo bonito de nuestro trabajo también, que hay gente que confía en nosotros, que al final todos los participantes de esa cadena que están conformando la experiencia gastronómica, productores, chefs, viticultores, bodegas, todo el mundo, al final nosotros somos esa garantía final de representación de su trabajo. Yo siempre digo, somos el garante de finalización del trabajo de tanta gente y por supuesto es nuestra responsabilidad estar formados y promocionar el conocimiento de los productos, en este caso que estamos usando. Y luego, en segundo lugar, aplicar nuestra magia, esa magia de la sala, que es saber discernir o diferenciar quién va a cenar y que le dejen en paz, y que necesitas emplear un lenguaje común y entendible de forma muy, muy rápida y muy sencilla, y quién va a ser, por ejemplo, un friki como yo que te va a preguntar qué texturizante o qué ingredientes exactos has usado o qué fermentación. Y, por ejemplo, yo he encontrado un ejemplo muy bueno de ello cuando he estudiado un poquito la historia de la sala dentro de la comunicación, tanto de la comunicación interna como externa. Creo que Noma dio un cambio bastante grande en el sentido de la comunicación del vino, porque quitó todos los protocolos clásicos o más old school que había en cuanto a la presentación del vino y hacía presentaciones muy, muy sencillas, muy rápidas, presentando vinos desde hace ya unos 6 años de Georgia, ya en el antiguo Noma, vinos que no son nada conocidos, presentándolos de una forma muy sencilla y describiéndoles con descriptores muy entendibles por la gente. Y creo que eso hay que aplicarlo en todo. Y sobre todo eso, formación, estar muy preparados para saber contestar a cualquier pregunta, y luego el mismo cliente va a ser el que nos diga si quiere saber mucho, poco, más, menos, y estar preparados para ellos y sobre todo preparados para representar bien a esa gente que confía en nosotros y que dice, yo estoy aquí 5 horas haciendo una salsa, una elaboración, estoy aquí volcándome en la producción de un producto en concreto, para que luego tú seas esa finalización y que me representes delante del cliente y él pueda percibir el valor que tiene. Siguiendo un poco con esa parte de esa relación con el comensal y cómo es, digamos, lo que realmente el cliente demanda actualmente, ¿qué es lo que vosotras veis que realmente el cliente demanda en la actualidad? Os estábamos hablando de esa parte de sobreinformación que le puede caer al comensal por una parte, esa parte de saber leer al cliente, de qué manera puedo interpretarlo, pero eso, ¿de qué manera se puede entrenar o qué herramientas usáis vosotras en los diferentes restaurantes donde estáis o habéis estado, en los cuales, digamos, podáis aplicar eso? Por supuesto, me encanta además esta pregunta porque es algo que seguramente quien trabaja en sala lo va desarrollando con el tiempo. Y me acuerdo hablar con una cocinera, una chica, y decía, pero ¿y tú estas cosas cómo las sabes? Seguramente es experiencia, ¿no? El haberte encontrado en un pasado, en una situación en la que alguien hace una cara o no sé, o no mira, está mirando por atrás, entonces allí asocias, vale, esto ya me ha pasado en el pasado pasó esto, y luego ya empiezas a deducir, ¿no? Realmente creo que es uno de los grandes talentos que se aprenden en la sala y que luego los puedes aplicar en cualquier sitio. O sea, no me canso de decirlo, que es el poder comunicar sin hablar, o el poder entender y escuchar sin tener que... Es algo que realmente luego lo puedes aplicar cuando te vas al banco, cuando estás en una reunión de amigos o lo demás, ¿no? Es experiencia, seguramente. Es prestar atención, es saber escuchar, es saber que cuando estás en la sala estás al servicio de otra gente. Es decir, tú quieres, o sea, te tiene que gustar hacer el bien o no sé, yo siempre digo que la gente es de los que disfrutan dando regalos y de los que disfrutan recibir regalos, ¿no? A mí personalmente me encanta ver la cara de alguien cuando recibe un regalo que
me lo he currado, lo he pensado bien y demás, y esto es un poco lo que veo mucho en la sala, ¿no? De decir, a esta persona no le gusta donde le he sentado, antes de que no esté a gusto, le voy a decir, oye, ¿quieres que te cambie de mesa y quieres ir en el otro lado? Y es cuando la gente dice, wow, están a mi lado, ¿no? O sea, están aquí por mí y quieren que me lo pase bien y que esté a gusto. Y nada, un poco de experiencia y tener esa sensibilidad de querer que la gente se lo pase bien. Ana, no sé si quieres aportar algo más a todo lo que nos ha contado Claudia. Bueno, estoy muy de acuerdo, ya que por supuesto estoy con Claudia en el tema de la experiencia. Creo que eso es algo que se adquiere conociendo a más y más personas, pero que también creo que es algo necesario para una sala, por supuesto. Es algo que se debe de practicar y se debe de tener muy en cuenta, porque es muy necesario saber leer al cliente y vestir la sala con ese traje que tiene por excelencia, que es la adaptabilidad, ¿no?, que tenemos. Y eso es muy importante para cuando llega un cliente, saber leer bien cuáles van a ser sus necesidades y qué tipo de servicio se le tiene que dar. En el caso del Poblet, por ejemplo, en el restaurante donde yo estoy, es hiper necesario, porque aparte contamos con distintos espacios, por ejemplo, y el cliente, pues dependiendo, por ejemplo, de la nacionalidad, si quiere sentar en un reservado o no, o precisa de un servicio, como bien dice Esther, con detalles y explicándole exactamente los ingredientes, o directamente están en una reunión de negocios y no quieren saber absolutamente nada de interrupciones. Entonces es algo que se adquiere, pero que se tiene que buscar adquirir también, porque es algo que se debe de aprender en la sala. Y Esther. Simplemente también, aparte de, por no repetir lo que han dicho Claudia y Ana, que evidentemente estoy totalmente de acuerdo, un poco en la parte antropológica que descubrí cuando hice el proyecto final de carrera en Basque Culinary Center, me di cuenta de que, tal y como ha dicho Claudia, es crucial hacer y entender cuál es nuestra profesión y de qué estamos encargados, en el sentido de que todo el mundo hemos invitado a gente a nuestras casas. Y cuando tú invitas a un amigo a tu casa, ¿qué quieres hacerle? Le quieres hacer sentir especial. Y estás con tu pareja, oye, compra Radler porque la mujer de fulanito bebe cerveza con limón y hay que dejar la casa impoluta, y estás volcado en ese tú me importas para la gente que estás invitando. Y yo siempre pienso, wow, es que mi trabajo es que mis amigos vengan a verme a casa todos los días y me dejen 10 euros. Ese es mi trabajo, que mis amigos vengan a casa y me den dinero por ello. Y eso sí que se lo intento transmitir a los equipos. Entonces, en ese sentido, si tú tienes ese sentimiento y eres consciente de eso, todo lo demás va a salir solo. No solo con la experiencia, no solo con la adaptabilidad, como muy bien comentaba Ana, sino también con ese continuo. Tú me importas es el que te va a ir enseñando cómo leer, cómo adaptarte, cómo es hacer ese traje a medida, porque estás a eso, estás observando qué necesita cada persona. Luego también estamos viendo que realmente lo que abarca realmente todo lo que es la sala en la actualidad va mucho más allá de lo que es simplemente dejar un plato a un cliente, ¿no? Es como entre todas, yo creo que lo bueno que tenéis las tres es que las tres es como que compartís un poco la misma filosofía, de manera que es como que os da miedo entre vosotras mismas repetiros, porque al final es como que realmente las tres vais como en la misma dirección, ¿no? O sea, es como, yo creo que somos una generación como que vamos todas en una misma dirección. Entonces, realmente os quiero preguntar, la iba a dejar un poco para el final, pero aprovechamos ahora, ¿qué creéis que nuestra generación ve diferente con respecto a la generación anterior en cuanto al servicio de sala? Yo creo que... Si queréis un minuto, digo, porque esta sé que es un poco de reflexión, pero Esther, te he visto ya animada, así que si quieres, arranca tú. La verdad que lo tengo bastante claro, en el sentido de que nos estamos quitando limitaciones, nos estamos profesionalizando, nos hemos dado cuenta que la sala está en el mismo plano de importancia que la cocina en el tema culinario, y que es algo crucial, ni mejor ni peor, sino igual de importante, parte de esa experiencia. Creo que eso lo tenemos súper claro, que hacía falta tenerlo claro. Que como tú bien dices, la sala no es transportar un plato y ya está, es mucho más, muchísimo más. De hecho, el transportar el plato es lo de menos. Y luego, aparte, la sala ha cogido tal importancia después de esta situación tan traumática que ha sido la pandemia de forma internacional, que la sala más si cabe es esa garantía de que tú te sientas a gusto y a salvo en un restaurante. Y
la mayoría de los seres humanos socializamos a través de la gastronomía y socializamos a través del universo bar restaurantes, socializamos en los espacios gastronómicos, es nuestro lugar favorito por excelencia para socializar, pero después de esto necesitamos sentirnos seguros y más que nunca la sala está encargada de dar normalidad y de hacer sentir a la gente como en casa, de dar ese confort y ese abrazo, como dicen, ese abrazo que no lo puedes ver, pero que lo sientes. Y nosotros estamos a cargo de eso y creo que sin duda ahora en todos los sentidos nos hemos dado cuenta más que nunca, ya sea más en el ámbito de estar más a cargo de todo lo que es management o más gestión, en todo lo que sea bebidas, como estoy yo ahora más enfocada, en lo que sea más en promoción interna en los equipos y cuidado interno de los equipos. Y la verdad que cuanto más viajo internacionalmente, más me doy cuenta de qué bueno que esto está siendo un hecho y que va hacia adelante. En el caso de Ana, que tú ya eres tercera generación, ¿qué diferencia ves a la hora de plantear lo que es la sala con respecto a las generaciones anteriores? Bueno, yo creo que este cambio viene dado a un poco lo mal que lo hemos pasado en el sector también. Creo que hemos sufrido mucho intrusismo, sobre todo mucho intrusismo que ha hecho pues, que la sala no estuviera profesionalizada. Yo creo que gente como nosotras, que tengo que decir que no sé si todos iremos en la misma dirección, pero con Claudia y con Esther me siento especialmente cómoda siempre, ellas lo saben. Y creo que vamos hacia una reivindicación de unas condiciones laborales y hacia una reivindicación de la profesionalización del sector. Entonces, creo que estamos intentando que sea pues, un trabajo perfectamente que permita una conciliación familiar, que permita una vida, y entonces estamos luchando por profesionalizar el sector y dignificarlo. Entonces, creo que eso nos va a llevar hacia hacerlo todo mejor, hacia una formación, hacia un salario, hacia una condición laboral, hacia una conciliación. Y creo que eso es lo que está pasando, que estamos un poco reivindicando que queremos que nuestra pasión sea algo a lo que dedicarse bien. Y no sé si me explico, pero a lo que dedicarse y a lo que poder dedicarse a nivel salarial, a nivel completo en tu vida. ¿Y Claudia? Por supuesto, estoy súper de acuerdo con lo que acaban de decir. A ver, yo tampoco estoy hace 20 años a lo mejor 15 sí, pero sí que a lo mejor lo que he notado últimamente, en los últimos años, es que a lo mejor antes en una sala se esperaba una estandarización, es decir, que las cosas se tenían que hacer así, estarán las normas, hay que seguir un poco el guión. Y ahora sí que hay un guión, pero también está permitido el poder también poner nuestra personalidad, ¿no? Y ese sentido de querer que la gente se sienta a gusto. Y evidentemente yo ahora estoy hablando de alta gastronomía, de un entorno 3 estrellas en que a lo mejor ibas en un pasado y estaba todo muy como impuesto y todo era así y era muy formal. Y ahora lo que queremos es que la gente venga y se sienta a gusto y que coman bien, pero que también se relajen y que puedan disfrutar y que puedas bromear con tu camarero y que haya ese convivialidad y esa experiencia que dices, jo, es que me he sentido como en casa y era la primera vez que venía en este restaurante, ¿no? Y esto lo haces, pues evidentemente con la conexión y que va por parte, evidentemente, del camarero y también del cliente, ¿no? Que quieran jugar. Ahí también va el saber leer el cliente, como os hemos dicho antes, y poder ganarse esa informalidad de una manera respetuosa. Evidentemente, saber que pues, si es una comida de negocios, haré mi servicio y ya está. Pero si tengo la oportunidad de poder ir más allá y que esa gente, esa mesa se pueda sentir realmente el cariño de un equipo, pues ¿por qué no? ¿No? Y ese no saltarse las reglas, pero podérselas un poco adaptar y hacer el traje a medida, que me encanta, me lo he apuntado, para cada situación.
Sí, ahora una preguntita un poco rápida, un poco como para coger un poco todo lo que estamos hablando hasta ahora, y es que realmente en muchas ocasiones a veces se habla de que estamos como causalizando, o sea, o casualizando, ¿vale? O sea, es decir, haciendo como más caso a lo que es el servicio bien en alta gastronomía o bien en servicios más informales, pero escuchándoos a vosotros, no sé si realmente esa afirmación es correcta, en el sentido de, como decía ahora mismo Claudia, realmente es nosotros desde el ámbito de la sala tenemos que saber leer al cliente, de manera que si tenemos un cliente que realmente quiere un servicio, vamos a decir, como más tradicional o más lo voy a poner entre comillas, el encorsetado, ¿vale? Yo creo que me entendéis las tres, esa jerarquía que comentaba, por ejemplo, Claudia, de esas 3 estrellas tradicionales. Yo creo que a día de hoy la magia realmente que nosotros podemos transmitir viene un poco dado de esa lectura, ¿no? de saber entender cuál es el patrón que necesita este cliente, ¿no? Para, como estábamos comentando, hacer ese traje a medida. Si queréis una respuestita corta, digo, porque más que nada un poco como que realmente es un poco la conclusión que sacamos un poco de lo que estamos comentando hasta ahora, ¿no? Ana, si quieres, arranca tú primero, luego Esther y luego Claudia. Bueno, yo creo que esto también viene un poco dado por el tema del delivery. Creo que cuando ahora un cliente va a un restaurante físicamente a tener a una experiencia gastronómica, no busca encorsetamiento o busca un servicio con personalidad y con un toque distinto. Si quiere que le dejen en paz, se queda en su casa cenando. Entonces, creo que se busca una identidad dentro de la sala, la verdad. Entonces, por ese lado creo que sí que estamos como casualizando, porque le estamos quitando esa herradura que tenía, ¿no? Esa armadura tan fuerte, yo creo. Esther. Sí, tal cual, sobre todo también porque ese encorsetamiento estaba un poco cohibiendo la interacción del ser humano, de nosotros como personas con el alimento. Había cosas que no podías tocar con las manos, había cosas que te las tenías que comer de una manera o de otra forma y no hay nada más bonito que interaccionar con la comida que poder notar las texturas, las temperaturas. Entonces, evidentemente es algo que no es que haya sido esta nueva situación, sino que es que el mismo cliente lo pide y no va a dejar de pasar porque el cliente cada vez conoce más, quiere más y quiere vivir más esa normalidad. A mí me gusta mucho un concepto que han emprendido internacionalmente que es making something familiar unfamiliar. Algo tan normal como es comer todos los días, en cada lugar vas a encontrar una magia diferente, que es lo que te va a hacer ese efecto wow y algo que para mí es familiar me lo están mostrando de forma diferente, de forma que para mí no es tan común. Y esa es esa magia. Uh-huh. ¿Y Claudia? Sí, yo el único apunte que creo que a lo mejor también ha cambiado es que antes a lo mejor la alta gastronomía, ahora evidentemente es de lo que tengo en la cabeza, era para un determinado tipo de público y era una gente que estaba acostumbrada a ir a estos restaurantes y era ese el patrón que tenías. Y ahora, por suerte, seguramente gracias también a estos chefs que han revolucionado un poco la gastronomía y la han acercado, ¿no? Que ahora tienes gente de todo tipo de backgrounds y de todo tipo de vueltas de la vida, ¿no? Y eso te permite, evidentemente, pues que tienes al príncipe, pero también tienes a una pareja que a lo mejor es el primer 3 estrellas que van. Perdón, voy siempre al 3 estrellas porque evidentemente es tan nuevo para mí, ¿no? Y tienes que tratar con igual de respeto al príncipe que va cada semana a ese tipo de restaurantes y a la pareja. Es que personalmente seguramente me encuentro más parecido a esa pareja, ¿no? Pero con ese cariño de decir, es que voy a hacer de esta experiencia que tienes ahora algo tan especial que te vas a sentir igual de príncipe o rey o reina, ¿no? Y es ese cariño, evidentemente, seguramente para trabajar en sala, porque es tan duro y tan vocacional, tienes que tener esa empatía, ese cariño, ese realmente querer, ¿no? Cuidar a alguien aunque no lo conozcas o aunque hayas tenido 5 minutos de interacción. Y es eso lo que te permite estar en una sala o en un restaurante o en una escena de hospitalidad.
Entre nuestra audiencia puede haber como gente que está empezando, o sea, gente que puede estar pues que acaba de aterrizar en todo este mundo, y a veces es como que vemos el mundo de la sala solamente como la aspiración puede ser un poco, en este caso cojo un poco de referencia a Ana como jefa de sala de un 2 estrellas Michelin, pero realmente están naciendo nuevas profesiones relacionadas con la sala, y aquí es donde Claudia y Esther yo creo que es el momento un poco de contarnos qué es exactamente lo que estáis haciendo, porque creo, si no me equivoco, que no estáis, digamos, en lo que es el servicio tradicional, vamos a ponerlo así. Entonces, si quieres, Claudia, nos dices tú primero qué es lo que estás haciendo dentro del mundo de la sala y cómo eso tiene repercusión en lo que es la parte del cliente, y luego, Esther, nos lo cuentas tú. Por supuesto. No, tengo un trabajo chulísimo. De verdad es que no sé ni cómo ha aparecido, pero es muy chulo porque la posición es Guest Relations, es algo que ahora está empezando, es muy americano. De hecho, viene pues, de Eleven Madison Park, ya tenían esa posición y la han creado aquí en Davis and Brook cuando abrieron en Londres. Y es esa posición en que estás en las operaciones, es decir, estás en el servicio, porque es allí cuando interactúas con el cliente y cuando ves pues, qué tienes delante, pero no estoy tan ligada a las operaciones puras y duras, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando evidentemente tienes toda una sala para llevar adelante, hay imprevistos, hay cosas que pasan, a lo mejor falta algo en allí y eso te roba todo el tiempo para tener que luego poder estar con esa interacción del cliente. Personalmente, el rol que tengo ahora con el Endaros es hacer un contacto previo si es posible. Por ejemplo, pues a lo mejor alguien hace una reserva online y dice es el cumpleaños de mi compañera, es algo súper especial y tal, pues entonces yo aprovecho y a lo mejor les envío un email y les digo, oye, soy Claudia, ¿qué podemos hacer? Y así, y entonces es pues coger un poco aliarme con la persona que ha hecho la reserva para poder hacer un toque especial para el cumpleañero o cumpleañera durante el servicio, es decir, yo estoy en la sala, evidentemente si estamos en la puré voy a limpiar platos y voy a recoger y demás, pero es observar y ver, vale, esa gente están un poco callados, voy a hablar con ellos, hablar mucho con el equipo, oye, ¿qué tal en tu rango? ¿Quién tienes? Tal, mira, pues el cumpleaños de allí, el cumpleaños de allá. Y a partir de esta información que voy captando, es allí cuando vamos al siguiente nivel, que es, venga, pues les vamos a enseñar la cocina o no sé, a un cliente hablando de no sé qué, me dice que está en Londres 2 días, pues le vamos a hacer un plan de los sitios que tendría que ir si le gustan los postres o si le gusta el street food. Y hacer estas cosas que no es la comida de por sí, pero que la persona no se lo espera porque evidentemente no es en las descripciones del restaurante que puedan pasar estas cosas y que la persona se vaya, wow, o sea, estoy comiendo súper bien, pero es que además son súper majos. Y además eso casi va a provocar que si al día siguiente va al street food que tú le has recomendado y que le haya gustado, al final cuando lo recomiende no sabe qué va a recomendar, si va a recomendar el street food o tu restaurante porque sabes que luego lo vas a derivar a otros, ¿no? Y lo chulo es que también como el sector es tan pequeñito, luego hablas, oye, que voy al tal 3 estrellas, pues les escribes, oye, que va a venir esta persona, tal, no sé cuántos. Y qué bonito que es que vayas en otro restaurante que te digan, sí, ayer estuviste con el Endaros, Claudia me lo ha dicho, no sé qué. Y qué guay, ¿no? Porque el señor dice, Dios mío, o sea, no sé, los de aquí en esta ciudad son todos muy majos. Y luego ya, pues esa post, que significa no solo cuando has ido y has pagado la cuenta, sino que si me han dicho que van al teatro, el día siguiente le voy a enviar un email y decir, oye, muchísimas gracias por venir y qué tal la obra de teatro, porque no sé, cómo ha ido. Y ya es en plan, jolín. Es que incluso cuando yo no estoy en el restaurante, incluso así, esta pesada se acuerda de todo. Es como vas recopilando datos de todos los clientes y vas haciendo que su experiencia, ya no en el restaurante, sino en la ciudad, provoque que, desde luego, su persona casi de referencia en lo que es Londres sea Claudia. No, y evidentemente me nutro también, ¿no? Pues es que gente que viaja, gente que no sé qué, pues ¿dónde has ido? ¿Dónde has estado? Y no sé, es que al final creo que si das, recibes también, ¿no? Y seguramente si trabajamos en sala nos nutrimos un montón pues de emails de agradecimiento, de caras de sorpresa cuando han visto algo que dices, Dios mío, ¿cómo te acordabas de eso? Y es eso que nos hace ir adelante, ¿no? Es un trabajo súper, súper duro, pero te da tanto, o sea, he aprendido tanto a nivel personal, evidentemente profesional, pero también de la gente que he podido conocer, no solo como clientes, sino también como compañeros,
que es que me da pena de que haya poca gente que sepa realmente lo bonita que es la sala, ¿no? Y ya cayó. No, tranquila. Sí, al final digamos que en el fondo es como que hay ahora mismo también perfiles dentro de la sala como que están muy focalizados en esa personalización de lo que es la experiencia del cliente o también, digamos, nuevas maneras de ver el mundo líquido, ¿no? Que yo creo que, Esther, ese es un poco lo que es tu campo. Yo tengo que decir, la verdad, llevo un poquito más de 3 meses en este puesto y estaba trabajando en el grupo de Noma. Y la verdad me hicieron esta oferta desde Alchemist diciendo, mira, nos gusta lo que vienes desarrollando en temas de perfil de sabor, sabemos que tú sabes usar mucha de la maquinaria que tenemos, el homogeneizador ultrasónico, la rotaval, la centrifugadora, sabemos también que vienes manejando con Noma todo el tema de las fermentaciones. En este caso en Noma era más la masa que la kombucha y el water kefir, pero bueno, el puesto era, Esther, vas a trabajar de 9 a 5 utilizando toda esta maquinaria, siendo la encargada de, por una parte, estar a cargo de toda la mise en place y producción de las bebidas fermentadas de nuestro non-alcoholic pairing, del menú no alcohólico, y el otro 50% de tu tiempo es hacer R&D de bebidas. Y bueno, pues justo la semana pasada estábamos, el equipo de sommeliers estaba diseñando la nueva oferta de cócteles, los nuevos pairings experimentales para los nuevos maridajes, armonías con el menú de la temporada que viene, que va a ser en noviembre. Y todo ese trabajo de I+D que he ido desarrollando en torno a las bebidas, pues el 70% de las bebidas que he hecho van a formar parte o de un cóctel o de un pairing. Y es increíble, o sea, yo decía, wow, ni si tú me preguntas cuál es el trabajo de mis sueños, nunca lo hubiese descrito tan bien como esto que me estáis ofreciendo. Entonces tengo que admitir que fue difícil porque yo sigo muy ligada con la familia de Noma. Al final ha sido mi familia aquí, los primeros con los que trabajé cuando he venido a Copenhague y decidí quedarme. Y además nos nutrimos mucho con Noma, con Amas, con todos los restaurantes que hay aquí en cuanto a qué está pasando en nuestros restaurantes en el área de bebidas. Pero en ese sentido es increíble poder dedicarme a algo, a cuidar algo tan bonito como es la bebida y que alguien que no quiera un vino maravilloso de todos los que hay pueda tener algo con el mismo nivel de cuidado que cualquiera de los maravillosos vinos que tenemos, o champán o otras bebidas que están mucho más fuertes y mucho más establecidas en una experiencia fine dining, por así decir. Entonces la verdad que es increíble, pues que es como volcar todo lo que he ido aprendiendo. Yo tengo que decir que a veces sí que pido estar en el servicio. Yo, o sea, siempre trabajo de lunes a viernes, pero a veces sí que digo, bueno, pues miércoles y jueves voy a hacer de 12 a 8 y por lo menos veo la parte, unas veces veo cómo actúa la parte de coctelería, otras veces me voy con el barback a ver cómo hacer a mis amplas de la parte de los menús del pairing no alcohol, de alcohol free, por así decir, sin alcohol, para ver cómo lo recibe la gente, si sobra, si no sobra. Es súper importante para mí, siempre estoy vigilando la zona de lavado, el pot wash, para ver cómo llegan los vasos, si llenos y vacíos, si la gente gusta, no gusta, bueno, estar vigilando todas esas interacciones. Entonces al final sí que es verdad que es un puesto que no sé si existe en otros restaurantes, creo que no, por lo menos no me he enterado, como alguien tan específico en este tema de crear los destilados de la casa, usando maquinaria un poco innovadora, por así decir, y creando nuevas categorías, cosas que no se pueden llamar ginebra o que no se pueden llamar whisky, son otras cosas. Y luego estando a cargo de esta cosa tan específica como son las bebidas fermentadas no alcohólicas. Y en ese sentido, la verdad que aprendiendo cada día, disfrutando muchísimo y viendo que esto no deja de crecer. Sí, no, yo creo que realmente es como muchas veces cuando hablamos del mundo líquido estamos como muy centrados en ocasiones en el mundo del vino, pero yo creo que realmente desde luego tendremos que estar un poco atentos para ver qué son esos no ginebras, no whiskies que estás desarrollando, para ver luego también qué aplicabilidad tienen, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que es muy importante, que habéis resaltado las dos, y es un tema de interacción, ¿no? Al final, digamos que yo creo que una de las claves que tenemos todos cuando estamos hablando de sala es que somos un equipo, pero que somos un equipo no solamente en el ámbito de la sala, sino también en el ámbito de la cocina, ¿no? Entonces, a veces, ¿de qué manera conseguís vosotras interactuar con los diferentes equipos que pueden formar parte de lo que es el establecimiento? En ocasiones va a ser cocina, en ocasiones va a ser, como por ejemplo en el caso de Claudia o de Esther, nos están comentando, debido a sus puestos, la interacción va a ser directamente con sala, ¿no? Pero, digamos, ¿qué herramientas utilizáis para conseguir que esa interacción sala-cocina fluya perfectamente? Y aquí, en este caso, arrancamos con Ana, que a la pobre la hemos tenido ahora un poco abandonada.
Bueno, yo creo que lo primero es la predisposición a que eso sea así. O sea, a tener un compañero. En mi caso, yo tengo a Luis Valls, que es el jefe de cocina, y desde el primer momento pactamos llevarnos bien y llevarla adelante. Nos ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a hacer lo que es el report juntos por la noche. Todas las noches, después de cada servicio, nos sentamos 10 minutos y hablamos. Y nos ponemos de acuerdo con algo que haya pasado en la sala, cómo podemos solucionarlo la próxima vez, anteponernos a muchísimas cosas que nos puedan pasar durante el servicio y trabajar mano a mano, pero sobre todo compañeros. Claudia. Fundamental. Sí que se dice, y cuando hablas con restaurantes, sí, no, que en sala y cocina somos uno y tal. Es duro porque evidentemente cuando hay tensiones siempre vamos al culpa de quién, ¿no? Y ya el equipo blanco, el equipo negro, como tú decías. Creo que es vital, y como decía Ana, que los líderes de las brigadas se lleven bien y que se respeten y que sean el ejemplo, ¿no?, para el resto del equipo, porque evidentemente tenemos equipos jóvenes, ¿no?, gente joven, y que es muy fácil ir a las rabietas, ¿no? Pero si desde arriba ya es en plan, no, aquí a una, si nos estrellamos todos. Eso ya va para los rangos, digamos, más junior, y que ellos entiendan también que no ir unos contra otros nunca va a ayudar. La única reflexión también que quiero hacer es que realmente todos los restaurantes que son fuertes han entendido esa diferencia, que sala y cocina tienen que dialogar y tienen que dialogar constantemente, y que no es equipo sala, equipo cocina, es equipo restaurante. Tenemos el ejemplo pues, del Sey de Can Roca, Eleven Madison Park, Mirazur, todos estos restaurantes que han entendido que no es el jefe de cocina y luego la sala que le va detrás, sino que es un diálogo entre los dos, porque un restaurante que no tiene comensales y que no tiene un equipo de sala que sabe poder interpretar las necesidades de los comensales no tiene ningún futuro, ¿no? Para eso pues te vas a una cocina de investigación y te dedicas a crear, ¿no? Pero si quieres realmente poder servir a unos clientes, tienes que seguramente tener esos traductores, que estamos por eso en la sala, decir, oye, estamos vendiendo demasiado rápido con esa mesa. Oye, este plato lleva 2 semanas y vuelve que la gente no se lo acaba. Y evidentemente tener la humildad, pues entre las brigadas, de querer escuchar y querer aprender juntos. ¿Y Esther, tú cómo lo ves? Yo creo que la clave es lo que venimos diciendo, la comunicación interdepartamental. Sí que tengo que decir que aquí en Copenhague, tanto en el grupo de Noma como ahora en Alchemist, aunque yo no quisiera formar parte de esa comunicación interdepartamental, ya los sistemas que han sido diseñados desde los puestos de gestión, desde los managers, desde los puestos de responsabilidad, por así decir, ya viene integrado. Entonces, aunque yo no quisiera, el mismo protocolo interno de la empresa, la compañía, el restaurante, me va a inducir a hacerlo, quiera o no quiera. Y aparte aquí es apasionante, o sea, yo todos los días me tengo que comunicar con cocina. O sea, el último proyecto que he hecho ha sido con un plato que hacemos con un postre que se basa en el uso de sangre de cerdo. Y bueno, ellos me decían, mira, estamos ahí haciendo este maridaje con este vino, también lo solemos poner con el kefir de mango, pero sigue teniendo este aftertaste, este recuerdo final en el paladar como un poco a hierro, a sangre, evidentemente. Y juntos hemos creado, en este caso, como una especie de crema de licor, como un Baileys de piñones, porque yo de pequeña en Castilla como morcilla con piñones, entonces linkando esto con una elaboración de sangre TC ha sido precioso, dentro de esta confianza y de algo tan normal como es aquí de la comunicación interdepartamental, poder crear algo con... Es que yo para mí no es otro equipo, para mí es un compañero con el que tengo que hablar todos los días, porque estamos en el mismo barco hacia el objetivo que es crear algo memorable para los clientes que vienen aquí. Entonces, sí que tengo que decir que me gustaría que, la verdad que llevo ya más de un año fuera de España, pero que sí que me gustaría ver experimentado este hecho más de que esté tan integrado la comunicación interdepartamental en algunos negocios en los que he estado trabajando en España. Creo que por suerte ahora sí que está siendo la tendencia y que ha venido para quedarse, pero sí que tengo que decir que internacionalmente hay cosas que van a años luz o en este sentido la experiencia que yo he tenido dentro de España, al salir fuera me he dado cuenta de que esto internacionalmente en otros países estaba desde hace bastante integrado.
Yo creo que luego también lo bueno es que al final, si al principio no lo tenemos, digamos, como 100% a poco integrado, puede ser que se den una especie de debates, vamos a decir, como demasiado intensos, ¿no? Es decir, todavía estaremos en un punto inicial de blanco contra negro, pero a medida que realmente vayamos forzando poco a poco esa comunicación, al final, como que, no voy a decir que es como que alguien acaba cediendo, pero al final dices, es que estamos condenados a entendernos. Entonces, cuanto más veces nos reunamos, cuantas más veces, digamos, que podamos realmente hablar entre nosotros, entender. Luego también muchas veces, yo creo que otra de las palabras clave, y le hemos estado comentando a lo largo de todo esto, es la empatía, ¿no? Estábamos hablando de esa empatía con respecto del cliente, pero también esa empatía con respecto de lo que son los equipos, es decir, de entender también en qué momento están nuestros compañeros de cocina. Ana, por ejemplo, yo creo que lo hacía muy bien, de decir, han encontrado un espacio donde poder reunirse. Entonces es como que cada uno realmente encuentre ese espacio. En ocasiones puede ser después del servicio o en ocasiones puede ser a primera hora de la mañana, mientras cada uno arranca el día. Dices, arrancamos el día con una puesta a punto de cómo lo hemos visto, porque a veces pues ya sabemos cómo son los caracteres y al final del servicio pues estamos para todo menos para sentarnos 10 minutos en ocasiones. Entonces yo creo que esa clave de lo que es la parte de la comunicación y de la integración, a veces el forzar ese debate que inicialmente, vamos a decir, tenso, al final acabará estando en un entendimiento, ¿no? Y luego, por último, sí que me gustaría que me pudierais contar, a lo mejor más Claudia y Esther, que son las que están un poco más en el extranjero, pero Ana, tú también, si conoces algún proyecto, desde luego no tengas problema en contarnos un poco de qué tendencias estáis viendo con respecto a la sala, bien tanto en Londres, bien como en Dinamarca. O sea, es decir, qué tipo de formatos de sala estáis viendo en los diferentes negocios que se estén abriendo. Por ejemplo, en Dinamarca, en Noma, he visto que la tendencia es, ellos son los reyes en el cuidado del cliente interno. En el cuidado del personal, o sea, no he visto nada como Noma. Y eso la verdad que está dando frutos y es algo que creo que sí que en la cultura nórdica en general está integrado desde hace tiempo, pero sí, para mí algo define Noma es eso, el cuidado interno del cliente, y creo que eso luego se hace ver en la evolución que está dando el servicio, porque la gente cada vez más da más siendo un empleado de sala porque quiere, porque lo siente y porque le sale de dentro, porque la empresa cuida de él, luego él cuida de la empresa. Por ejemplo, en Alchemist y bueno, en otros restaurantes que conozco de Dinamarca, me llama muchísimo la atención y estoy viendo lo efectivo que es integrar, bueno, muchas de las herramientas de gestión que ya veníamos conociendo, como el mapa del cliente o los touch points, los puntos de contacto con el cliente, pero aplicado todo, poniendo todo en uno, por así decir, o sea, poniendo todas los puntos de contacto con el cliente más todos los factores del mapa de experiencia del cliente, poniéndolos los dos juntos y volcándolos en un Trello o en un intranet interno. La verdad que eso sí que he visto que está creando unos matchings, unos enlaces en el servicio que la gente dice, wow, pero ¿cómo puedes hacer que enlace todo tan bien? Incluso, por ejemplo, dentro de Alchemy nosotros volcamos eso dentro de un Trello que continuamente vamos alimentando porque el cliente pasa por tres escenarios diferentes. Hay un latch, luego va al dom y luego va al balcony. Cambia 3 veces de lugar y evidentemente en estos 3 sitios de lugar, imaginaros solo con el hecho de si está tomando agua con gas o sin gas. Es que el puesto 1 luego va a ser el puesto 3, es que el que llevaba la chaqueta puesta ya después de unos cuantos maridajes se la quita, o sea, y la verdad que con el Trello y luego con cosas tan sencillas como dentro de un cajón con un dado o con una ficha de otro color, esa comunicación sin hablar pero interna que tenemos entre nosotros sí que estoy viendo que está dando muchos resultados y sobre todo me llama la atención el tema de herramientas de gestión, sobre todo manual thinking, de diseño de experiencia, etc., como todas volcadas en la sala hacia el cliente dan resultados muy eficientes. Claudia, ¿tú qué estás viendo por Londres? Pues en Londres creo que está pasando en toda Europa, pero nosotros ahora con el Brexit nos ha afectado mucho, es el tema de personal, tanto sala en cocina es muy duro, o sea, mucha gente se ha ido a raíz de, evidentemente, de la pandemia y después con Brexit y han vuelto pues a los países de origen. Y mucha gente también ha dejado el sector porque realmente han dicho, pues mira, a lo mejor no era mi vocación y ahora esto lo estamos notando. Y lo que he visto que ha perdurado un poco después de la pandemia es que hay muchos formatos nuevos que
pues prescinden a lo mejor de la sala, ¿no? Y entonces pues ahora tienes el código QR para hacer el pedido, o si no vas a la barra y luego te tienes que coger pues, la bebida y te la traes a la mesa, y eso, ostras, da miedo porque dices, no sé hacia dónde vamos, ¿no? Porque lo estamos normalizando mucho. Por otro lado, evidentemente significa que los sueldos están subiendo, porque si no hay personal significa que los que han quedado hay que cuidarlos mucho y que no se vayan, y creo que sí que se está notando como ahora, sobre todo, evidentemente hablo del tema de sala, se está cuidando mucho de que esa parte no esté al servicio de la cocina, sino que están al mismo nivel, ¿no? Y entonces hay que verlo, estoy todo el rato mirando qué está pasando en los otros países, cómo va a evolucionar lo que está pasando aquí en Londres, lo hemos notado, vamos, en los últimos 2 meses ha sido increíble, porque no hay gente y evidentemente los clientes están allí porque han estado trabajando pues desde casa y quieren salir y quieren ir en restaurantes. Y entonces eso vamos a ver ahora las Navidades cómo van a pasar. Uh-huh. Y Ana, ¿tú conoces algún proyecto así que tenga como horizonte un poco la sala? Bueno, yo creo que más que nada en general lo que estoy viendo es que los proyectos que funcionan son los que llevan a una persona detrás, varias, un equipo me refiero, que ya no se lleva a lo mejor los restaurantes impersonales, que lo que se busca es que haya personas detrás del proyecto y dar esa visibilidad a esas personas. Y eso creo que ya está llamando mucho la atención y creo que está funcionando a nivel de hostelería global, diría yo. Saber que detrás de cada proyecto hay personas que lo hacen y visibilizar a esas personas. Creo que eso es lo que también está cambiando ahora. Pues chicas, agradeceros este momento así un poco de charla con vosotras tres. Gracias Claudia, gracias Esther, gracias Ana. Y nos vamos a ir despidiendo, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a dar paso a una última joven talento, un pequeño vídeo que tenemos de Marta Campillo, de jefa de sala del restaurante Diverso. Bueno, soy Marta Campillo, tengo 27 años. Vengo de León, estudié turismo y dirección hotelera en Sant Pol de Mar, en Barcelona, y desde que terminé estoy en Diverso y actualmente soy la jefa de sala. Fue una conversación que tuve con mi padre porque en ese momento en el que estás pensando qué estudiar, me dijo como 4 profesiones que de aquí a unos años iban a tener muchísima más importancia. Y cuando descubrí el mundo de la hostelería fue como que algo en mi cabeza se encendió y ya lo vi bastante claro. Y creo que mi filosofía a la hora de trabajar es lograr mantener un equipo estable, un equipo que esté contento, que se sienta cuidado, que lo dé todo por los clientes y sobre todo pues tratar de hacer las cosas acorde a lo que exige David. Bueno, desde que yo empecé, que fue hace 6 años, creo que, por supuesto, ha evolucionado mucho y se ha vuelto más compleja, en el sentido de que ya todo lo que rodea un plato, cada detalle, desde que entras por la puerta hasta que te vas, tiene muchísima más importancia. Continuamente tenemos que estar estudiando y tenemos que estar formándonos sobre todo tipo de ingredientes y de elaboraciones. Es muy importante conocer todos los ingredientes que componen un plato para poder explicárselo perfecto al cliente, contarlo con poesía y con esas ganas que te hacen que ya antes de estar probándolo te esté encantando el plato. Ahora la gente, ocasiones especiales, es irte a un restaurante y recorrerte España yendo a los mejores restaurantes que hay. Por lo tanto, sabes mucho más, has visto muchas más cosas y por lo tanto demandas mucho más. Un buen servicio es la clave para una buena experiencia y creo que tiene demasiada importancia nuestro trabajo en sala. Pues a un joven que esté pensando formarse en sala, yo le diría que lo haga 100%. Es un mundo súper apasionante y además, por suerte, ya al mundo de la sala se le está dando la importancia que tiene y se necesita a mucha gente bien formada y gente que tenga por vocación ser camarero, que es algo increíble.
Aprovechando que tenemos a Esther, ¿tú conoces algún otro perfil dentro del mundo de la sala, además del tuyo, que sea como nuevo y diferente a lo tradicional? Tengo la sensación, todavía no he visto ningún puesto que sea como lo que os voy a describir, pero tengo la sensación de que va a empezar a haber un puesto que esté entre parte de sala y parte de aprovisionamiento de materias primas, que será encargado de no solo visitar a los productores y conocer los productos y hacer que su trabajo, brindarlo hacia el equipo para que sea conocido, sino también de visitar a esos productores para ver cómo el propio restaurante puede ayudar también a esos productores a tener postproductos de algo que tiran, de una merma, de cómo hacer más eficientes las cosas, de cómo buscar un método de transporte en el que no se gasten bolsas y se usen siempre las mismas cajas. Creo que va a aparecer un puesto así, muy, muy enfocado, o sea, no hablo de un puesto encargado de aprovisionamiento de materias primas, logística, sino alguien que esté entre esta faceta y la sala y que sea el encargado de promover todo esto y también de buscar colaboraciones con los productores de cosas muy específicas que den personalidad al restaurante, pero que también aporten algo a ese productor de vuelta, teniendo al restaurante como motor de este cambio. Sí, digamos, Esther, para verlo un poco, es como de la misma manera que en ocasiones son los cocineros los que van un poco a conocer estos productores y demás, sino que alguien del equipo de sala se incorpore a esas rutinas, ¿no? Para que luego también él viva la experiencia y se la pueda transmitir también a los compañeros, ¿no? Más en torno también a crear una comunicación una comunicación entendible en cuanto a todos los conceptos que estamos de productor local, sostenibilidad, kilómetro cero, etc. Crear nuevos conceptos, o sea, por ejemplo, cuando estuve en Amas, ellos que están muy en pro de la sostenibilidad, crearon el concepto sidecar. Todos conocemos lo que es un sidecar, lo que va al lado de una moto, es algo que te permite acarrear más cosas, etc. Bueno, pues ellos estaban usando este concepto a raíz de colaborar con un productor que decidieron que todos los subproductos de ese productor iban a ser, o sea, imagínate, están cogiendo maíz del productor, están haciendo un plato principal con maíz, pero todos los subproductos de las hojas, etc., deciden usarlo en este concepto sidecar como un garnish, como una guarnición añadida a ese plato que acompaña y que la hace todavía más deliciosa. Y que además están empezando a pagar ese productor no solo por el producto principal, sino también por ese subproducto que tiraba. Entonces, ir promocionando esas cosas desde la sala, creando lenguaje, creando incentivación, no solo en el lenguaje interno de que el equipo lo entienda, sino también creando un lenguaje que permita que el cliente lo entienda. Y luego creando proyectos con productores concretos, sea una bebida, sea luego que se derive a cocina porque se puede crear algo, pero creo que va a aparecer un puesto así. Uh-huh. Claudia, ¿tú cómo lo ves? O sea, además de tu puesto que decíamos, ¿no?, al principio que era como un concepto un poco anglosajón, pero ¿qué otros perfiles de puestos dentro del mundo de la sala estás viendo o conoces? A ver, no sé si te voy a contestar la pregunta, pero es como mi sentimiento que tengo que va a pasar y que lo estoy empezando a ver también en ofertas de trabajo y demás. En un mundo, nos estamos acercando evidentemente a un mundo más tecnológico, ¿no?, en que todo va a ser a través de inteligencia artificial y demás, por lo que toda la parte emocional, trato al cliente, trato a la persona, experiencia, es lo que va a ser el diferencial, ¿no? Estaba leyendo el otro día un artículo que inteligencia emocional va a ser uno de los top 5 habilidades que van a ser necesarias dentro de 10, 15 años. Por lo que creo, y yo espero, o sea, pongo la velita, que la gente empieza a ver el poderse formar en la sala, el poderse pues hacer un percorrido en la sala de 3, 4 años en los que tú puedes desarrollar estas habilidades y que luego otras empresas que no necesariamente a lo mejor esté dentro de la restauración, pero que en otros sectores se puedan nutrir de esta gente que se ha formado a nivel pues más emocional y no tan técnico nivel, porque evidentemente las máquinas en eso ya nos han ganado, ¿no? Estoy viendo que ahora pues empresas como Amazon, como Virgin, como Apple ya tienen esta figura de Chief Experience, Customer Experience, es decir, el cuidar toda la parte de experiencia durante el consumo de un producto o servicio. Y eso es que no hay máquina que lo pueda hacer, simplemente somos las personas porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos, ¿no? Y invito a todo el mundo de verdad de que si no sabes qué hacer, pues dedícale un año a trabajar en la sala, porque no solo aprendes tanto, pero también te descubres pues, tus límites y dónde puedes llegar, ¿no?
y evidentemente el poderte formar con gente que son que tienen formaciones totalmente diferentes. Y esa es lo que espero que pase, porque realmente va a ser lo que nos va a diferenciar con los demás. Pues yo creo que esa visión a futuro, tanto de Esther, de Claudia y de Ana, que no sé si sigue por ahí la pobre, digo, más que nada creo que ya la conexión está un poco inestable. Entonces, chicas, agradeceros una vez más vuestra predisposición. Como bien sabéis, como jóvenes talentos, seguiremos un poco, os tendremos en el radar y seguiremos viendo en qué estáis trabajando en todo momento. Agradeceros otra vez más a vosotras, a todos los espectadores, y quedamos pendientes de más reuniones de jóvenes talentos en la gastronomía. Muchísimas gracias a todos.